Hubo un momento en la historia en que el cielo dejó de ser neutral. Cuando ciertos aviones cruzaban el horizonte, los radares enemigos entraban en pánico, los pilotos de la OTAN sudaban frío en sus cabinas, y los estrategas del Pentágono reescribían sus manuales de guerra de la noche a la mañana. ¿Qué tenían esos aviones que los hacía tan temidos? ¿Qué secretos escondía la industria soviética detrás de cada fuselaje? Hoy vas a descubrirlo todo. Desde el primer caza a reacción que voló sobre suelo soviético hasta la bestia furtiva del siglo XXI. Esta es la historia completa de los cazas que cambiaron el equilibrio del poder en el aire. Y te garantizo que varios de ellos te van a dejar sin palabras. Yak 15. Aprender a volar en la era Jet. Ese mismo año de 1946, mientras el MiG-9 encontraba sus primeras limitaciones, el buró de diseño Yakovlev tomó una decisión audaz: tomar un fuselaje de la era de los pistones, arrancarle el motor de explosión y meterle en el morro un turborreactor. El resultado fue el Yak 15. Raro, híbrido, imperfecto. Pero funcionaba. Y eso era lo que importaba. La Unión Soviética no podía darse el lujo de esperar años mientras diseñaba un avión completamente nuevo. Necesitaba pilotos formados en la propulsión a chorro ya mismo. El Yak 15 fue exactamente eso, una escuela volante. No estaba pensado para combatir. Estaba pensado para enseñar. Y lo hizo con creces, poniendo en el aire a una generación entera de pilotos que luego volarían máquinas mucho más letales. Yak 17, estandarizando el jet en las filas soviéticas. Un año después, en 1947, llegó la siguiente evolución lógica. El Yak 17 era básicamente un Yak 15 mejorado, con mejor manejo en tierra, rueda de morro más robusta, y mayor control durante los despegues y aterrizajes. No era revolucionario. No pretendía serlo. Era una herramienta de transición, un puente entre el pasado de hélices y el futuro supersónico que ya se asomaba en los tableros de los ingenieros más ambiciosos. Lo que hizo el Yak 17 fue silencioso pero fundamental: estandarizó la experiencia jet en miles de pilotos de primera línea soviéticos, dándoles la confianza necesaria para saltar a máquinas cada vez más exigentes. En la guerra moderna, esa confianza vale tanto como el armamento. Yak 23. El jet asequible para todo el bloque. 1947 también trajo otro diseño de Yakovlev, pero este con una misión diferente y más ambiciosa geopolíticamente. El Yak 23 no fue diseñado solo para la Unión Soviética. Fue diseñado para todo el bloque del Este. Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria. Países con infraestructuras militares limitadas, con mecánicos que todavía aprendían los rudimentos del mantenimiento aeronáutico. El Yak 23 era sencillo, robusto, fácil de mantener. Un caza de primera línea que no exigía un equipo de tierra de 20 especialistas para funcionar. Fue la forma en que Moscú armó al bloque comunista de manera rápida, económica y efectiva durante los primeros años de la Guerra Fría, cuando cada mes de ventaja tecnológica podía marcar la diferencia entre la paz y el desastre. MiG-15, el caza que sacudió al mundo. Y entonces llegó él. El que cambió todo. El que hizo que los pilotos americanos en Corea miraran por encima del hombro con genuino terror. El MiG-15 voló por primera vez en 1947, diseñado con un propósito muy claro: destruir los bombarderos estratégicos que Occidente estaba desplegando sobre Europa. Pero nadie esperaba lo que pasó cuando apareció sobre los cielos de Corea en 1950. De repente, los pilotos de los F-86 Abre, lo mejor que tenía Estados Unidos, se encontraron frente a un avión con alas en flecha, velocidad asombrosa y un techo de vuelo que ponía los pelos de punta. El MiG-15 no solo ganó combates aéreos. Obligó al Pentágono a reescribir su doctrina de combate aéreo desde cero. Fue la prueba definitiva de que la Unión Soviética ya no iba detrás. Iba al lado. La 15, el rival interno que perdió la batalla. En 1948, mientras el MiG-15 comenzaba a consolidarse como el favorito de la industria soviética,
El Buró Lavochkin presentó su propia respuesta, el La-15. Un interceptor de ala en flecha, monorreactor, con un diseño elegante y un rendimiento respetable. Alcanzaba casi los 1000 km por hora, tenía buenas características de vuelo, y sus ingenieros estaban convencidos de que podían competir con MiG. Pero en la industria de defensa soviética, como en casi todos los mercados, el precio era el rey. El MiG-15 era más barato, más simple de producir, más fácil de mantener en masa. El La-15 perdió la batalla de la producción y con esa derrota, Lavochkin abandonó para siempre su ambición de construir cazas de primera línea. Una historia que nos recuerda que a veces el mejor avión no gana. Gana el más conveniente. MiG-17, velocidad, agilidad y Vietnam. El MiG-17 nació en 1950 como respuesta a una pregunta urgente. ¿Cómo mantenemos el ritmo con los cazas occidentales que cada año son más rápidos, más capaces, más mortales? La respuesta fue refinar lo que ya funcionaba. Ala con mayor flecha, motor con postquemador disponible, mejor control a altas velocidades. El resultado superaba los 1100 km por hora y, lo que nadie anticipó, siguió siendo peligrosamente relevante décadas después. En Vietnam, pilotos norvietnamitas volando MiG-17 consiguieron derribar aviones americanos que sobre el papel eran muy superiores. ¿Cómo? Con agilidad. Con conocimiento del terreno. Con una táctica que privilegiaba el combate cerrado donde los misiles de largo alcance no podían usarse. El MiG-17 es la prueba de que en combate aéreo, la superioridad tecnológica nunca cuenta toda la historia. Yak-25, guardián del Ártico soviético. 1952. La Guerra Fría estaba en su momento más tenso. Los bombarderos estratégicos occidentales tenían rutas sobre el Ártico hacia el corazón industrial de la Unión Soviética. Y Moscú necesitaba algo que los cazara en esas distancias imposibles, sobre esas extensiones heladas donde no había nada, ni radar, ni pistas de aterrizaje, ni señal de radio. El Yak-25 fue la respuesta. Un interceptor bimotor con cabina en tándem para 2 tripulantes, radar de a bordo, y autonomía suficiente para patrullar miles de kilómetros de frontera ártica. No era un perro de pelea. No estaba diseñado para la maniobra. Estaba diseñado para localizar, perseguir y eliminar intrusos antes de que pudieran soltar su carga sobre territorio soviético. Un guardián silencioso del cielo más hostil del planeta. MiG-19, rompiendo la barrera del sonido. 1953. La barrera del sonido. Ese muro invisible que separaba el mundo de los aviones lentos del futuro hipersónico. Estados Unidos ya lo había cruzado. La Unión Soviética no podía quedarse atrás. El MiG-19 fue la respuesta, y fue una respuesta contundente. 2 motores con postquemador, diseño aerodinámico optimizado, y por primera vez en la historia de la aviación soviética, vuelo supersónico en vuelo nivelado. No en picada. No en un instante fugaz. En vuelo horizontal sostenido. Ese momento marcó un antes y un después. El Pacto de Varsovia ya podía presentarse ante la OTAN con un caza supersónico de verdad. El equilibrio de poder en el aire se había reajustado una vez más. MiG-21. El caza de todos los continentes. A mediados de los años 50, la Unión Soviética tomó una decisión estratégica que cambiaría el mapa de la aviación militar mundial. Necesitaban un caza que fuera rápido, barato, fácil de fabricar en masa, y exportable a todos sus aliados alrededor del globo. El MiG-21 fue exactamente eso. Ala en delta, diseño ligero, capaz de alcanzar casi el doble de la velocidad del sonido. Se fabricó en cantidades que ningún caza occidental de su época pudo igualar. Voló en los cielos de África, Asia, América Latina y Europa del Este. Participó en conflictos en 4 continentes. Fue el rifle de asalto de la aviación soviética, no el más sofisticado, pero el más extendido, el más replicado, el más temido por su omnipresencia. Si pensabas que el rival en el aire sería único,
El MiG-21 te demostraba que podías enfrentarte a docenas de ellos en cualquier rincón del mundo. Su-7, la bestia de ataque al suelo. 1955. La doctrina soviética empezaba a reconocer que no todos los cazas tenían que dogfitear en las alturas. Algunos tenían que volar bajo, rápido y contundente sobre las líneas enemigas. El Su-7 nació como un caza de ala en flecha supersónico, capaz de alcanzar cerca de Mach 1,6. Pero la evolución doctrinal lo convirtió en algo diferente, el atacante de tierra por excelencia del bloque soviético. Su motor potente y su estructura robusta le permitían absorber el castigo del fuego antiaéreo y seguir volando. No era glamoroso. No posaba para las fotos en los desfiles. Pero sobre los campos de batalla hipotéticos de Europa Central, era exactamente la clase de avión que podía decidir una guerra convencional en horas. Su-9, interceptor para una era de espías. 1956, el U-2 americano sobrevolaba territorio soviético con aparente impunidad. Khrushchev hervía de rabia. Los ingenieros trabajaban contrarreloj. El Su-9 fue parte de la respuesta, un interceptor de ala en delta capaz de alcanzar cerca de Mach 1,8, diseñado desde el primer tornillo para subir rápido, llegar alto y matar con misiles guiados por radar. Ya no habría cañones en este avión. La doctrina soviética había concluido que en la nueva guerra aérea, el que disparaba primero con un misil ganaba. El combate cerrado era cosa del pasado. El Su-9 era el futuro, velocidad, altura, electrónica y un misil que buscaba al intruso con implacable precisión. Su-11, cerrando las brechas de la defensa aérea. En 1958, mientras el Su-9 servía en primera línea, los ingenieros de Sukhoi ya sabían que había huecos en la red de defensa aérea soviética. Aviones occidentales cada vez más capaces buscaban esos huecos, esas franjas del cielo donde el radar llegaba tarde y el interceptor llegaba más tarde aún. El Su-11 fue diseñado para cerrar esas grietas. Motor mejorado, radar más capaz, prestaciones similares al Su-9 pero con mejor integración en el sistema de defensa aérea nacional. Era un parche brillante en espera del siguiente gran salto. En la Guerra Fría, mantener actualizada la red de defensa aérea no era opcional. Era la diferencia entre la supervivencia nacional y el desastre nuclear. Yak-28P, patrullando las fronteras 1960 imposibles. La Unión Soviética era el país más grande del mundo por superficie. Y cada kilómetro de esa superficie necesitaba defensa. El Yak-28P nació para resolver ese problema matemáticamente insuperable. ¿Cómo cubres miles y miles de kilómetros de frontera ártica y oriental con interceptores suficientemente rápidos y con suficiente autonomía? Con un bimotor de 2 tripulantes, capaz de Mach 1,9, equipado con radar y misiles, y con la resistencia necesaria para patrullar durante horas sobre las regiones más remotas y hostiles del planeta. El Yak-28P no era el caza más ágil ni el más moderno. Pero era el único avión del mundo capaz de estar donde la Unión Soviética lo necesitaba, cuando lo necesitaba, a cualquier temperatura y en cualquier condición climática. Tu-128, el caza más grande de la historia 1961. Siberia. Millones de kilómetros cuadrados sin radar adecuado. Sin pistas de aterrizaje. Sin infraestructura militar digna de ese nombre. Los bombarderos occidentales podían penetrar por ahí con relativa impunidad. La solución soviética fue radical, casi absurda en su escala: construir el caza más grande que jamás haya entrado en servicio operacional en ningún ejército del mundo. El Tu-128 era una bestia. Enorme, poderoso, capaz de cubrir las distancias que ningún otro interceptor podía alcanzar. No necesitaba pistas cercanas porque operaba desde bases alejadas y cubría áreas inmensas con su sola presencia. Era la respuesta soviética a la geografía imposible de su propio territorio. Si no puedes poner radares y bases en todas partes, pon un avión tan grande y tan capaz que pueda ser él mismo la base, el radar y el asesino en un solo fuselaje. Su-15, el defensor sin piedad.
1962. Un interceptor construido con una sola misión en mente. No para atacar. No para exportar. No para impresionar en los desfiles del Día de la Victoria. El Su-15 existía para una cosa: destruir cualquier cosa que penetrara el espacio aéreo soviético antes de que alcanzara una ciudad, una central nuclear, un silo de misiles. Capaz de superar Mach 2, dirigido en todo momento desde tierra por controladores que lo guiaban hacia el intruso, el Su-15 no llevaba cañones. Solo misiles. Era el guardián más implacable del cielo soviético. Y si alguna vez te preguntas por qué el mundo recuerda con estremecimiento el nombre Su-15, busca el incidente del vuelo KL-007 en 1983. Ahí entenderás lo que significa un interceptor que cumple su misión sin dudar. MiG-25, más rápido que el miedo. 1964. La CIA tenía fotografías de un avión soviético que no debería existir. Era enorme. Era rápido. Era casi incomprensiblemente rápido. El MiG-25 fue diseñado como respuesta directa al SR-71 americano, el avión espía más veloz jamás construido, y a los bombarderos de altitud que Washington seguía desarrollando. Para alcanzarlos, los ingenieros soviéticos hicieron algo audaz. Construyeron el MiG-25 principalmente de acero, no de aluminio ni titanio como hacían los americanos. El acero soportaba el calor aerodinámico extremo que genera volar a Mach 2,8 de forma operacional. Cuando un MiG-25 apareció en Oriente Medio en misiones de reconocimiento y los pilotos israelíes de F-4 intentaron interceptarlo, simplemente aceleró y se fue. Nadie podía seguirlo. Nadie podía alcanzarlo. Eso es poder. MiG-23, el ala que cambiaba de forma. 1967. La geometría variable. Esa fue la gran apuesta soviética con el MiG-23. La OTAN desarrollaba aviones tácticos cada vez más versátiles, capaces tanto de intercepción a alta velocidad como de combate cerrado. Un ala fija no podía optimizarse para ambas misiones. Pero un ala que cambiaba su ángulo de flecha en vuelo, sí. El MiG-23 era esa solución: flecha máxima para velocidad hipersónica, flecha mínima para maniobra y despegue. Era más complejo de mantener que sus predecesores, pero le daba a los pilotos del Pacto de Varsovia una flexibilidad operacional que antes no existía. En el tablero de ajedrez de la Guerra Fría Europea, esa flexibilidad podía ser la diferencia entre controlar el cielo y perderlo. Yak-38, el sueño naval soviético. 1971. La Armada soviética miraba con envidia los grupos de batalla en torno a los portaaviones americanos. No tenían catapultas. No tenían la infraestructura para operar cazas convencionales desde sus buques. Pero tenían ingenieros que no se rendían. El Yak-38 fue su respuesta, un caza de despegue vertical y aterrizaje corto que operaba desde los portaaeronaves de la clase Kiev usando toberas de empuje vectorial y motores de elevación. Alcanzaba casi Mach 1, lo que era modesto en comparación con sus rivales occidentales. Pero eso no era el punto. El punto era que la Unión Soviética tenía por primera vez un avión de combate embarcado real, operativo, capaz de proyectar poder aéreo desde el mar. Era una declaración de ambición naval. Y el mundo la escuchó. MiG-31, el asesino de misiles de crucero. 1975. A mediados de los 70, un nuevo terror cruzaba el horizonte estratégico soviético: los misiles de crucero occidentales. Pequeños, veloces, capaces de volar a baja altura para evitar el radar, podían saturar cualquier sistema de defensa convencional simplemente por su número. El MiG-31 nació para responder a esa amenaza específica. Con un radar de antena de fase activa capaz de rastrear múltiples blancos simultáneamente, y con velocidades cercanas a Mach 2,8, podía coordinar con otros MiG-31 para crear una barrera de intercepción sobre el Ártico que ningún misil de crucero podía penetrar en masa. Era la primera vez que un caza soviético podía hacer algo que antes solo hacían los sistemas de misiles tierra-aire: gestionar múltiples amenazas al mismo tiempo.
Un salto cualitativo brutal en la defensa aérea rusa. Su-27, la respuesta al F-15. 1977 Moscú recibió informes que encendieron las alarmas en los más altos niveles del Kremlin. El F-15 americano era una bestia. Superioridad aérea pura, sin compromisos. Y la Unión Soviética, según los análisis de inteligencia, se había quedado atrás. La respuesta fue el Su-27. Un caza de superioridad aérea capaz de Mach 2,3, con controles fly-by-wire, una carga de misiles impresionante, y una maniobrabilidad que hacía llorar de envidia a los ingenieros del Pentágono. Pero más allá de sus prestaciones, el Su-27 fue algo más que un avión. Fue la piedra angular de toda una familia de derivados que todavía hoy, 45 años después de su primer vuelo, siguen dominando el espacio aéreo ruso y el de docenas de clientes internacionales. Pocas decisiones de diseño en la historia de la aviación han resultado tan fructíferas. MiG-29, el asesino del frente europeo. Ese mismo año de 1977, mientras el Su-27 apuntaba a los grandes enfrentamientos de superioridad aérea, Moscú identificó otra necesidad urgente. La OTAN estaba desplegando el F-16, un caza ligero, ágil, peligroso, especialmente en el frente europeo. Las fuerzas del Pacto de Varsovia necesitaban algo equivalente, capaz de operar desde bases avanzadas con apoyo mínimo. El MiG-29 fue esa respuesta. Mach 2,3, mira de casco para disparar misiles hacia donde el piloto mirara sin necesidad de apuntar con el avión, y la capacidad de operar desde pistas semidestruidas con poca infraestructura. Estaba diseñado para un escenario muy concreto. El primer día de la guerra en Europa, cuando todo sería caos, velocidad y decisión en fracciones de segundo. El MiG-29 quería ganar ese primer instante antes de que el rival pudiera reaccionar. Su-33, el rey del mar. 1987 el portaaviones Admiral Kuznetsov tomaba forma en los astilleros soviéticos. Y necesitaba un caza digno de él. No el modesto Yak-38. Algo de verdad. El Su-33 fue la respuesta, una adaptación naval del legendario Su-27, con alas plegables para caber en el hangar, tren de aterrizaje reforzado para los brutales impactos del aterrizaje en cubierta, y superficies canard para reducir la velocidad de aproximación en un espacio tan limitado. Capaz de Mach 2,1, el Su-33 se convirtió en el único caza de superioridad aérea embarcado de Rusia. Y hasta hoy lo sigue siendo. En un mundo donde los portaaviones definen el poder naval, tener un avión así no es opcional. Es la diferencia entre ser una potencia naval real y simplemente parecerlo. Su-30, el exportador de poder. 1989, el fin de la Guerra Fría se acercaba, aunque nadie lo sabía todavía. El Su-30 nació como derivado bimotor del Su-27 para patrullas de larga distancia sobre el Ártico. Pero cuando llegó el colapso de la Unión Soviética, se convirtió en algo completamente diferente. El salvavidas financiero de la industria de defensa rusa. Sus exportaciones a India, China, Argelia, Venezuela y otros países generaron los miles de millones de dólares que mantuvieron vivas las fábricas, los ingenieros y el conocimiento acumulado durante décadas. El Su-30 no solo era un gran avión capaz de Mach 2. Era el puente que permitió a Rusia sobrevivir la tormenta de los años 90 y emerger, en el siglo XXI, todavía como una potencia aeronáutica de primer nivel. Su-35, el puente hacia el futuro. 2008 el Su-57 estaba en desarrollo, pero todavía faltaban años para que llegara a escuadrón. Y los cazas occidentales y chinos avanzaban rápido. Rusia necesitaba algo ahora mismo. El Su-35 fue esa solución de transición, la célula del Su-27 llevada al límite absoluto de sus posibilidades. Motores con toberas de empuje vectorial tridimensional que hacían al avión capaz de maniobras que desafiaban la física convencional. Nuevo sistema de radar. Electrónica de última generación. Con Mach 2,2 y la maniobrabilidad más extrema jamás vista en un caza convencional,
El Su-35 no era un producto de segunda categoría mientras llegaba el gran relevo. Era un competidor de primera línea mundial que hoy mismo sigue siendo uno de los cazas más peligrosos del planeta. MiG-35, el ligero con futuro incierto. El prototipo de producción del MiG-35 voló en 2016, cuando Rusia buscaba modernizar su flota de cazas ligeros y ofrecer a los operadores del MiG-29 una actualización creíble y competitiva. Con radar AESA de última generación, mayor alcance y capacidad Mach 2,2, sobre el papel era exactamente lo que muchos países buscaban. Pero la industria de defensa rusa tiene recursos limitados. Y cuando tienes que elegir entre el MiG-35 y el Su-57, el dinero va al programa estrella. El futuro del MiG-35 sigue siendo incierto, lo que lo convierte en uno de los capítulos más melancólicos de esta historia. Un avión capaz, moderno, relevante, que quizás nunca llegue a alcanzar su potencial simplemente porque llegó en el momento equivocado del presupuesto equivocado. Su-57, Rusia entra en la era furtiva. 2010 Rusia llevaba años viendo cómo Estados Unidos desarrollaba el F-22 y el F-35, cazas de quinta generación con tecnología furtiva, fusión de sensores y capacidades que superaban cualquier cosa que Moscú podía presentar en ese momento. El Su-57 fue la respuesta definitiva. Bahías de armas internas para reducir la sección radar. Formas del fuselaje diseñadas para dispersar las ondas de radar en lugar de reflejarlas. Fusión avanzada de sensores que daba al piloto una conciencia situacional sin precedentes. Y capacidad de supercruise, volar a velocidades supersónicas sin postquemador, fundamental para la penetración furtiva. Las primeras entregas en serie llegaron en 2020. Rusia había entrado, finalmente, en la quinta generación. El equilibrio del cielo volvía a estar en discusión. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre la aviación de combate soviética y rusa que el 90% de las personas en el mundo. Eso merece un reconocimiento. Dale like a este vídeo si quieres que sigamos trayendo este nivel de contenido. Suscríbete si no quieres perderte lo que viene. Y activa la campanita porque los próximos vídeos van a ser igual de intensos.